Estamos con Enrique Andriotti Romanín, secretario adjunto de ADUM. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Adrián Federico, bueno, un gustazo como siempre. Trama Educativa es una realización de la Cooperativa de Educadores Minga, un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Sí, la verdad, siempre queremos estar conectados con la agenda política de sindicato, del gremio, de la agremiación de docentes universitarios marplatenses, y en esta oportunidad, bueno, queríamos charlar contigo respecto de las paritarias nacionales, que la semana pasada hubo un encuentro entre los paritarios y el gobierno ofreció el 7% en octubre hasta la nueva reunión el mes siguiente. Contanos cómo viene esa negociación. Bueno, en primer lugar viene, entiendo yo, bastante complicada. Creo que no exagero diciendo que la oferta no es lo que esperábamos los docentes universitarios, aunque ya había indicios de que esto es lo que se está ofreciendo para el sector. Tanto el personal universitario como algunas federaciones también del mundo de docencia universitaria ya venían barajando la idea de que el 7% era lo que el gobierno iba a ofrecer. Y entiendo yo que hay que hacer un balance de esto. El balance es que nosotros o recibimos una oferta de un 7% bastante tarde. Nuestra paritaria cerró en febrero y desde febrero para acá recibimos un aumento, pero esperábamos poder discutir antes el monto. Y ese monto que ahora aparece nos pone en una situación de dificultad, porque la mayoría de los docentes se encuentran que eso no es satisfactorio y no coincide con las expectativas que teníamos. Estamos en un proceso de discusión, la semana próxima van a pasar cosas importantes al respecto. La primera de ellas es que va a haber dos congresos de las federaciones docentes más importantes, tanto la CONADU Histórica como la CONADU. Vamos a estar discutiendo el día jueves a ver qué es lo que vamos a hacer frente a esta oferta. Al calor de ello, un montón de sindicatos de todo el país están realizando consultas, a veces más articuladas, menos, pero todos usando alguna modalidad para saber qué están pensando sus afiliados. Y en paralelo a ello va a estar ocurriendo lo que entiendo es una reunión paritaria convocada para ese mismo jueves, en donde esta situación va a tener alguna resolución, ya sea por la aprobación por parte de las federaciones docentes, por parte de algunas por ahí y el rechazo de otras, o el rechazo del conjunto de los docentes universitarios. Veremos si hay alguna posibilidad de mejorar esta oferta. Mi expectativa es que algo suceda, que haya alguna posibilidad de que se mejore al menos en los elementos que pueden acompañar a ese 7%, y veremos qué forma asume. La verdad que todavía es medio incierto si eso puede suceder, pero entiendo que es la voluntad de una parte del mundo sindical lograr que cambie algo esta oferta y que por lo menos deje a los docentes universitarios un poco mejor en perspectiva de cómo este año vamos con nuestro salario enfrentar un proceso inflacionario que vive el conjunto de la sociedad argentina y que además también nos pone a pensar algunas cosas. Somos un sector que tiene particularidades, que está trabajando mucho, que ha sostenido en términos de virtualidad un proceso pedagógico difícil, complejo, con un esfuerzo muy grande. Esperábamos más, pero bueno, también nos damos cuenta que estamos en un escenario más global, difícil, donde la situación de la economía argentina no ayuda, y bueno, seremos parte de esta puja de fuerzas a ver cómo se reparten acá los recursos que existen. Creo que a veces caemos en un error, se nos quiere llevar al lugar de, bueno, somos docentes universitarios, eh, nosotros somos asalariados, tenemos ingresos, cobramos el primer día del mes, y hay otros que no lo hacen, y yo creo que es falso. Nosotros somos trabajadores, y como trabajadores nos ganamos nuestro sueldo. La mayoría de los docentes universitarios tiene una categoría de dedicación simple, es el 67% del sistema, y no es que estamos hablando de personas ricas, estamos hablando de personas que usan su sueldo para vivir, y es muy difícil también en estas condiciones no aceptar o no imaginar que es legítimo nuestro reclamo. Insisto, siempre discutiendo en un escenario más global, en donde, bueno, todos los trabajadores estamos discutiendo a ver cómo vamos a transitar y a salir de esta situación difícil. Estamos conversando con Enrique Andriotti Romanín, secretario adjunto
de ADUM. Quique, decías que ustedes tuvieron una paritaria que había cerrado hasta el mes de junio, un aumento del orden del 16%, y ahora el ofrecimiento es de un 7% a partir del mes de octubre. Esto trajo 2 jornadas de paro, 14 y 15 de octubre, una jornada anterior de protesta, como para tratar de contextualizar. 2 cuestiones. ¿Cuál es la forma en que están consultando ustedes desde ADUM con los afiliados y las afiliadas? Y lo segundo, dijiste que tenés expectativa de que quizás no de porcentaje de aumento salarial, pero sí de alguna otra condición que pueda llegar a mejorarse en esta paritaria. ¿Tiene que ver con algún proceso de jerarquización, de algo que tenga que ver con condiciones de trabajo? ¿Qué nos podés contar? Bueno, en principio lo primero, nosotros estamos realizando una consulta a afiliados que la vamos a extender hasta el último día que podamos. Es una consulta que se hace vía Google Drive, que asume el compromiso de cada afiliado de responder, de poner su nombre, de quién es, y plantear las opciones que nosotros pensamos son las que se van a discutir en el Congreso de CONADU. Estas opciones son o rechazar el acuerdo, o aprobar el acuerdo tal como está, o aprobarlo si hay algunas modificaciones. Y voy a lo segundo. Estas modificaciones dependen de la voluntad del gobierno y de la imaginación que podamos tener los sindicatos de ver resquicios para conseguir mejoras aún en este contexto difícil. Nosotros tenemos en nuestro convenio colectivo algo que se llama jerarquización docente, que no es salario en sentido estricto, pero que se ha usado muchas veces para agregar 2 o 3 puntos en la paritaria. También tenemos la existencia de un nomenclador que puede ser modificado un poco más y mejora la relación de los salarios docentes, o sea, haría más que este aumento sea un poco mejor. Existe también el adicional por especialización, maestría y doctorado, que todavía no hemos alcanzado los topes máximos. Eso podría funcionar también como otra vía, y que además daría una buena señal, creo yo, porque nos permitiría cerrar uno de los aspectos del convenio colectivo, porque en nuestro convenio está definido cuánto debería ser el máximo de cada adicional de esos, y como todavía no lo alcanzamos, podría ser una ocasión. También está la posibilidad de que a alguien se le ocurra, bueno, que haya un bono que tenga que ver con nuestra labor universitaria en tiempos de pandemia, que se nos reconozca que hemos pagado el internet de nuestro sueldo, que hemos puesto al servicio de nuestros procesos pedagógicos celulares, computadoras, y podría haber varias opciones más. Creo que estas son las que más chances tienen, si es que suceden. Hay otras que uno puede imaginar y podemos discutirlas, pero yo creo que estas son las que dependen directamente del ministerio. Ahora bien, quiero decir algo y está bueno lo que vos preguntás, Fede. También esta paritaria nos está mostrando que hay un acuerdo y un impulso muy fuerte de los rectores junto con la Secretaría de Políticas Universitarias para cerrar en un 7%. Lo que yo me pregunto es, si tanto los rectores como la Secretaría de Políticas Universitarias quieren cerrar en un 7%, ¿por qué no imaginar también un esfuerzo de los rectores en este contexto? ¿De dónde podría venir eso? De los montos que se le han asignado ahora a los rectores para que pongan en marcha el año próximo un programa de virtualización mucho más fuerte. Que imaginémoslo solo para que hagamos algunos números. Nuestra universidad, si yo no recuerdo mal, recibe 28 millones de pesos por dicho programa. ¿Qué sucedería si dentro del acuerdo que los rectores tienen con el SIM para destrabar esta situación, no mucho de ese dinero, un poquitito, nada más un poquitito, fuera para reconocerle a los docentes de la Universidad de Mar del Plata el trabajo que hicieron en todo este tiempo? Porque yo insisto, se declama mucho, se saluda mucho lo que estamos haciendo, pero al llegado el momento no hay nadie, y me hago cargo de esto que digo, del conjunto de los rectores de las universidades nacionales del país, que haga un esfuerzo para tratar de que estemos un poquito mejor. Y tampoco lo está haciendo la Secretaría, ¿eh? Ahora, respondiendo específicamente, hay muchas opciones. Veremos qué se logra el día jueves, veremos si el escenario se va modificando. No es lo mismo que todas las federaciones digan no queremos esto, a que algunas digan sí lo queremos, y eso permita que se cierre rápidamente la paritaria. Trataremos, como me consta, los que nos dedicamos a esto, de lograr lo mejor para los docentes, porque somos también docentes. Tanto Adrián como quien les habla, y todos los que nosotros conocemos, muchos de los que miran Trama Educativa, somos docentes que vivimos de nuestro salario. No podemos ir a pensar una paritaria a no conseguir algo mejor, porque la verdad que nos estamos jugando en contra de nosotros mismos también. Así que depende mucho de la imaginación, del coraje que tengan todos y de la idea de que el conjunto de la universidad, tanto en sus distintos niveles dirigenciales como gremiales,
puedan encontrar un punto en el cual salgamos para adelante. A nadie le gusta la idea de tener un escenario conflictivo. La verdad que no nos gusta tener que hacer paros, no nos gusta tener que reclamar, porque estamos en un contexto en el cual tenemos todo muy difícil, es demasiado adverso como para también agregar conflictos. Y eso es lo que yo creo que esperemos el jueves pueda resolverse. Quique, vos sabés que en su momento tuvimos contacto con el secretario de Políticas Universitarias y él nos planteaba este reconocimiento de lo perdido durante el gobierno anterior, que no era el momento para hacerse cargo de ese reconocimiento. Es decir, es un secretario, Jaime Persic, que proviene del sistema universitario, que conoce la realidad de las universidades, de lo que ha transitado, no sé, en los últimos 20 años el sistema universitario, y con los distintos matices. ¿Por qué se espera que se venza la paritaria de junio y 3 meses después recién empiezan a hacer las primeras ofertas y no reconociendo desde julio hasta acá un incremento salarial que todavía se podría decir, si no se reconoce lo que se pagó en la paritaria anterior, en la primera, ¿no? Que veníamos del gobierno anterior con estos escalonamientos o cláusulas gatillos? ¿Por qué crees vos que se demora tanto para hacer una oferta y solamente es del 7% y es a partir de octubre? No hay voluntad política, no hay fondos, la educación está esperando en algún momento. Yo creo que es muy, muy interesante lo que preguntás y es muy complejo responderlo. Uno no puede dejar de olvidar que a partir de marzo entramos en una dinámica muy diferente del conjunto de la sociedad argentina y en donde algunos temas pasaron a ocupar el centro de la escena de debate y otros quedaron relegados. Yo puedo comprender que en marzo no hubiera sido la preocupación principal del gobierno qué hacer con la paritaria de un sector que es relativamente pequeño dentro del conjunto de los trabajadores, inclusive del Estado. Eso me parece que es bastante lógico. ¿Por qué? Porque el centro de las preocupaciones comenzaron a ir hacia otro lado. ¿Cómo hacer para desplegar un dispositivo en torno a una pandemia que venía? Que había que empezar a pensar cómo acompañar sectores que se quedaron fuera. No es chiste esto, Mar del Plata es una ciudad muy castigada al respecto. Pero también creo que podrían haberse hecho algunas cosas que hubieran dado señales un poco mejores. Como vos decís, Jaime Persic es una persona del sistema universitario, es rector incluso en uso de licencia, conoce todos los vericuetos y las rendijas del mismo, y podrían haber avanzado en algunas cosas. Yo entiendo que lo que sucedió es que el conjunto del Estado Nacional se vio desbordado y se pensó, como efectivamente ocurrió, que los docentes universitarios podían aguantar un poco más. Podían aguantar dando clases, como fuere, podían aguantar salarialmente un poco más, habían conseguido un aumento del 17,20 y pico que se iba a ir pagando, entonces eso que se iba a ir pagando permitía pensar que muchos iban a estar un poco más tranquilos, y además también hubo pocas, no muy explícitas, ni siquiera muy, vamos a decirlo así, difundidas, declaraciones acerca de que sabían que algo estaba mal y que venía mal de antes. Me parece que esa sumatoria de cosas son las que explican que lleguemos tan tarde y que algunas cosas se podrían haber hecho mejor antes. Por ejemplo, si el gobierno hubiera reconocido, tal como hizo en muchas cosas, la magnitud de la crisis que había dejado el macrismo, porque esto no hay que olvidárselo, venimos de un gobierno de Macri que destruyó la Argentina. A mí no hay, si quieren podemos discutirlo, pero no hay manera de que alguien me convenza de lo contrario. Podría haber reconocido que también al sistema universitario habría que en algún momento recomponerle la condición salarial de los docentes. Con eso hubiera bastado. Si el secretario de Políticas Universitarias hubiera dicho, miren, sabemos que estamos en falta, pero bueno, dennos tiempo, probablemente eso hubiera aquietado un poco las cosas. No se hizo de esa manera. Incluso es una de las cosas que todavía le estamos demandando a Persic, que es que se haga explícito que de alguna manera, en algún momento nos van a reconocer lo que falta. Nada, me parece que la conjunción del escenario macro donde estaba Argentina, más algunas decisiones poco equivocadas, más interpretaciones de que el sector podía aguantar. Recuerden, hay muchos rectores y
y rectoras, que son menos las rectoras, que también veían la idea de que los docentes estaban en su casa, que iban a poder trabajar, que esto iba a ser una cosa que duraba poco. Después vino como vino, que estuvimos muchos meses, seguimos estando bajo condiciones tremendas, y lo que va ocurriendo es que eso ya no se aguanta. Entiendo que en esta paritaria no se está discutiendo solo un 7%, se está discutiendo cómo va a ser lo que va a venir para nosotros, no solo salarialmente de acá en adelante. Es que nos reconozcan que hemos perdido, que nos reconozcan que vamos a necesitar más, que intenten hacer un esfuerzo para lograr que podamos empezar a estar en situaciones salariales mejor, un poquito mejor, y que eso, bueno, va generando en las universidades tensiones, ruidos y conflictos. Me parece que esta paritaria es clave en ese aspecto porque va a permitirnos ver qué escenario tenemos de cara al año próximo. Si nosotros seguimos bajo una idea de una discusión solamente salarial, nos estamos perdiendo de vista algo. Y agrego lo siguiente, fíjense que vamos a una paradoja. Vamos a cerrar una paritaria, como fuere, más positiva, menos positiva, que lo que sí ya sabemos es que para diciembre va a volver a realizarse, o va a haber otra vez una reunión paritaria. Se van a juntar dos cosas. O sea, nosotros en noviembre vamos a estar, de algún modo u otro, ya habiendo consagrado un acuerdo, vuelvo a repetirlo, espero que sea mejor que el que vamos caminando hoy. Yo creo que esto que nos ofrecieron es malo, no tengo problema en decirlo, y lo digo también desde una lógica interna. Muchos de los que acompañamos este proyecto político, lo acompañamos para que pase algo mejor. Y tenemos el derecho justamente de ese lado de decirlo. Yo soy un militante, me reivindico kirchnerista, cristinista si quieren también, y esperaba más. Pero creo que lo que también espero es que podamos decir que las cosas están mal, porque si esto no lo decimos ahora, la secuencia que viene es peor. Es decir, vamos a laburar el año que viene de la misma manera que ahora, en una mala condición salarial, con una sobrecarga muy fuerte los docentes. Hay que empezar a plantear ese tema. Yo creo que el cuerpo docente a nivel nacional no aguanta mucho tiempo más un formato como el que estamos soportando hoy. Y cuando digo el cuerpo docente, no me refiero al 17% de exclusivos que tienen cargo de más jerarquía. Me refiero sobre todo a esa gran masa de trabajadores y trabajadoras que son simples, que están viviendo condiciones realmente difíciles, porque tienen que poner en juego un montón de aspectos para poder sostener una tarea que es muy difícil mantenerla así, y que al menos un reconocimiento tiene que tener. Esta paritaria, ojalá que pueda ser el punto de partida para que eso suceda, porque si no, el tiempo que viene va a ser muy difícil. Quique, te traigo al plano local y apelando a la brevedad en las respuestas. Sí, perdón, pero bueno. No, está muy bien y suele pasar. Es interesante también escuchar la reflexión de alguien que además se reivindica parte de este proyecto político con las contradicciones que a veces supone estar en el nivel gremial, teniendo que hacer algún reclamo. Creo, y esto es a título personal, es doblemente valorable. Te traigo al plano local. En cuanto a lo que son condiciones de trabajo, ¿cuál ha sido la respuesta de la universidad como empleador a acompañar este proceso que tuvieron que hacer los docentes? Digo, ¿hubo a disposición equipamiento tecnológico, conectividad, una compensación por los gastos? Y lo otro, ¿es posible suponer alguna mínima presencialidad en lo que son prácticas de laboratorio y demás, que es lo que ha quedado pendiente? Sumo una más. ¿Concursos docentes presenciales pueden darse en estos últimos meses del año? Bueno, vamos por partes. En realidad uno podría decir que la Universidad de Mar del Plata también se vio desbordada desde un comienzo por esto. Es una paradoja porque en la discusión electoral que hubo hace, ya creo que 4 años, ya ni sé hace cuánto, pero fue hace un montón, varias de las propuestas hablaban de la idea de una universidad orientada al siglo XXI. Y la pandemia nos mostró que somos una universidad anclada probablemente entre fines del siglo XX, pero en realidad en la última parte, y que de a poco, bueno, se intentó ver cómo se subsanaba eso. Políticas oficiales de equipamiento de docentes no hubo. Sí hubo, y esto es importante decirlo, vía el sindicato un apoyo para que podamos sacar algunos créditos de computadora, que el rectorado nos adelantó fondos que eran del sindicato. Y eso está bien decirlo porque es ser justos en esto. No pudo la universidad en su conjunto tener una política propia, pero de algún modo, indirectamente, orientó recursos para que nosotros podamos desplegar una política. Ahora, está bastante claro que esa política hacia los docentes no alcanza, y si vamos a seguir así, vamos a necesitar algo diferente. Sí hubo avances en otros planos que conforman un mapa de la situación. Hubo avances referidos a dispensas,
eso es importante. Hubo avance también a considerar situaciones de docentes que estaban vinculados a la primera línea, si se quiere, de combate contra el COVID. Y hay en términos normativos algunas cosas que se sucedieron que realmente son valorables. Aclaro, si uno mira en relación al conjunto de las universidades del país, son mucho más valorables aún. Hay universidades en donde no hubo nada de ningún tipo. Entonces, yo mi balance al respecto es que aprendimos mucho más en el recorrido de esta pandemia de lo que estábamos preparados. Pero por supuesto, no puedo decir que el balance es positivo, falta mucho. Falta mucho, tengo la sensación de que si vamos a seguir así, vamos a tener que sentarnos, ver, pensar y evaluar qué cosas se pueden hacer para mejorar. Pero no me quedo con una sensación tan mala, básicamente porque lo que sí mostró un nivel de compromiso brutal, aún con la situación que le tocó, es el cuerpo docente de la universidad. El cuerpo docente de la Universidad de Mar del Plata estuvo a la altura de una situación muy difícil, y lo hizo con lo que tenía. Mayormente le puso a disposición todos sus equipos, su computadora, su tiempo, para intentar aprender a un modo para el cual no estaba preparado. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál era? Se me fueron. Cortito el tema de presencialidad para alguna práctica de laboratorio. Bien. O concursos. Eso se discutió en paritarias. Nosotros habilitamos que haya alguna posibilidad, no de cara a presencialidad del conjunto, pero hay que explorarlo. Lo que pasa es que hay que explorarlo en un contexto más amplio. Si seguimos con los números que tiene Mar del Plata, de una situación sanitaria tan difícil, yo veo difícil incluso que podamos volver a algo presencial. Lo de los concursos, hay avanzada, firmamos una paritaria que nos permitiría al menos la posibilidad de realización de instancias que ya estén casi terminadas, pero de forma virtual. Ahora, para eso dependemos también de la posibilidad de que el cuerpo del personal universitario pueda volver, y tampoco le podemos decir al personal universitario que es momento para volver. Entonces, yo creo que en el transcurso de estos meses vamos a tener que ir encontrando algún modo, porque me parece que esto va a continuar y estaría bueno que intentemos algo. Siempre con mesura, con mucho cuidado, no importa que un concurso se realice un mes antes, un mes después, es más importante que no haya riesgos y espero que esto lo podamos sostener como política general. Por último, Quique, preguntarte la terminalidad de los secundarios. La semana pasada se llevaba adelante una reunión distrital y provincial, cómo se van a dar estas terminalidades, y implica que mucho tramo del calendario académico termine en el 2021. ¿Hay alguna visión respecto de algún solapamiento con los cronogramas de la universidad, o va a haber coordinación de eso? Yo espero que la haya. Si vos me preguntás hoy, no es un tema que ni siquiera que nosotros estemos discutiendo. Y es importante para los docentes, porque no es lo mismo trabajar pensando en un tipo de estudiantado con el que vamos a tener que ir transitando un camino dual, un estudiantado que va terminando y que empieza la universidad, que en otras condiciones. Me imagino que esos debates van a venir y espero que podamos tener una política coordinada, porque si no lo que vamos a asistir es a una situación muy, muy negativa, entiendo yo, para las cohortes que quieran ingresar a la universidad y que además tengan que transitar eso de una manera muy conflictiva. Espero que eso pueda suceder. Al día de hoy no hay novedades, por lo menos en el mundo sindical eso no es parte de la agenda, y bueno, ojalá que una vez que terminemos con esta discusión salarial podamos meternos también en esos temas. La Agremiación Docente Universitaria Marplatense ADUM acompaña siempre a Trama Educativa. Hoy tuvimos la palabra de su secretario adjunto, Enrique Andriotti Romanín. Quique, muchísimas gracias por este contacto con Trama Educativa. No, gracias a ustedes, y reivindico el trabajo que están haciendo, porque en este contexto una voz que pueda ayudarnos a pensar no resta, sino todo lo contrario. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Quique. Hasta la próxima. Vamos a una pausa y volvemos para el cierre. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.